cuatro palabras que están ahí, con las cuales quizás nosotros nos podemos identificar. Felices, santos, fuertes y victoriosos. Tengo 4 preguntas para ustedes, y si lo que yo voy a preguntarles es la situación, la condición de ustedes en esta mañana, entonces ustedes pueden decir amén. ¿Cuántos están felices en esta mañana? ¿Cuántos están sanos? ¿Cuántos están fuertes? ¿Y cuántos se sienten victoriosos? Los amenes han cambiado, ¿verdad? Para arriba, para abajo, unos más fuertes. Muy bien, vamos a abrir las escrituras en el libro de Proverbios, capítulo número 18. Proverbios, capítulo número 18, y voy a pedirles ahí, versículo 20 y versículo 21 es el mensaje o es el pasaje central para la meditación, lo que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Voy a pedirle a alguien que tiene ahí la versión Valera, Reina Valera, que nos lea pausado, despacio, pero con voz fuerte ese versículo, porque ahí está el mensaje nuestro esta mañana. ¿Quién lo tiene? Proverbios 18, 20, 21. ¿Quién no lo quiere leer? Pero fuerte. Adán. ¿Ok? Uh-huh. Lengua. Está tremenda. Gracias. Muy bien. La lengua nos puede traicionar, ¿verdad que sí? De eso vamos a hablar esta mañana. Muy bien. El hombre se sacia del fruto de su lengua. Come y se sacia del fruto de su lengua. En mi versión, con otras palabras, escuche cómo dice. Cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. En la lengua hay poder de vida y muerte, y quienes la aman comerán de su fruto. Oremos. Señor, en esta hora queremos que tú nos hables a través de tu palabra, nos enseñes la lección de hoy, nos ayudes a sentirnos en tu presencia y sintamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas para ser transformados por medio de tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hoy quiero compartir con ustedes, en realidad las palabras que están ahí no es el título del mensaje de hoy, pero como siempre nos piden un título para el boletín, quise usar 4 palabras que tuvieran relación con lo que vamos a hablar. Felices, sanos, fuertes, victoriosos. Son palabras que quizás no siempre sentimos que nosotros podemos decir. Mucho de lo que nosotros somos, hermanos, mucho de lo que tú eres hasta hoy, tiene que ver con lo que tú hablas, con lo que tú dices. Hoy yo quiero compartir con ustedes un mensaje que en algunas ocasiones he mencionado que voy a compartir. En realidad son varios mensajes, podría ser un seminario, pero vamos a tomar hoy unos minutos para tratar de encapsular algunas ideas que puedan servirnos. Y tiene que ver con lo que dice ese versículo. Cada uno se sacia, cada uno come y se llena con el fruto de sus palabras. En la lengua, dice el pasaje, hay vida y hay muerte. En otras palabras, lo que nosotros decimos tiene una influencia sobre lo que nosotros somos, sobre lo que nosotros podemos llegar a ser, sobre lo que nosotros podemos llegar a lograr en nuestra vida. Nosotros, como creyentes, hay varias cosas cuando leemos en la palabra de Dios de las que estamos seguros, pero hay otras cosas que no las decimos y la palabra de Dios nos dice a nosotros que lo que nosotros declaramos, esas cosas pueden llegar a ser, a suceder
a materializarse en nuestra vida. Por un lado, nosotros a veces decimos ciertas cosas y no nos percatamos de ellas. Lo que nosotros decimos, hermanos, son como semillas que nosotros plantamos y esas semillas tarde o temprano dan fruto, germinan y nosotros llegamos a comer el fruto de esa semilla. Si nosotros, por ejemplo, continuamos diciendo algo, en algún momento se puede volver una realidad. Y aunque nosotros no nos demos cuenta, nosotros estamos haciendo lo que la Biblia dice, profetizando lo que puede pasar en nuestra vida. A veces hablamos, y yo siempre he dicho que el don profético a veces no lo hemos entendido suficientemente bien. Siempre creemos que está relegado a una persona, a un individuo, a una mujer, un hombre que en algún momento Dios usó. Pero la Biblia dice que nosotros también profetizamos. En pequeña o en gran escala profetizamos cosas que pueden suceder en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno. Y cuando hablamos de eso, yo puedo decirles a ustedes que cuando nosotros decimos, yo estoy bendecido, yo estoy fuerte, yo estoy sano, me siento bien, eso es bueno porque eso transmite algo positivo a nuestra vida. Eso quiere decir que nosotros estamos profetizando victoria sobre nuestra vida. Estamos trayendo cosas buenas, estamos profetizando el éxito, estamos profetizando crecimiento en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestra vida se mueve, hermano, en la dirección que van nuestras palabras. Hay un refrán que hace tiempo escuché y dice que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, en un día regular tenemos que tener mucho cuidado lo que nosotros decimos. Porque a veces nos han dicho a nosotros, mira, ten cuidado lo que tú dices porque la gente te escucha. ¿Qué va a decir la gente con lo que estás diciendo? Pero este refrán dice que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en qué es lo que nosotros decimos, porque nuestro oído es el primero en escuchar lo que nosotros decimos. Y a veces no ponemos atención a eso, ¿verdad? A veces nos preocupamos de lo que otros puedan escuchar, pero en realidad el problema es que nuestro oído es el primero que escucha lo que nosotros decimos. Nosotros decimos que algo no lo podemos hacer, si nosotros decimos que yo no tengo posibilidades, yo no tengo habilidades, no tengo la capacidad de hacer esto, aquello o lo otro, entonces es posible que nunca lo vamos a tener. Normalmente cuando venimos a la iglesia es curioso que venimos de diferentes trasfondos. Y cuando una persona llega a la iglesia y la primera vez que le dicen, ¿verdad? Mira hermano, hoy nos va a ayudar a tener la lectura bíblica. ¿Cuál es la respuesta normal de alguien que es nuevo en la iglesia? Venimos del mundo, ¿verdad? Donde mucha gente nos ha desechado, donde inclusive hasta nuestros parientes y familiares nos dijeron que no íbamos a hacer mucho en la vida, ¿verdad? Creyendo que no tenemos la capacidad y entonces de repente un hermano que recién llegó a la iglesia, entonces ahora lo quieren hacer participar y le dice, hermano, usted va a tener lectura bíblica. Y el hermano dice, la lectura bíblica, yo. Dice, mejor busca a otro hermano, yo no creo que pueda hacerlo. Y cuando te dice, yo no creo que pueda hacerlo, pueden haber muchas cosas detrás. Una de ellas que tiene miedo de que no va a leer correctamente el versículo, ¿verdad que sí? Que vaya a hacer que se equivoque. Yo felicito a Adán porque aunque se equivoca de vez en cuando, él siempre es voluntario para leer los versículos. ¿Se da cuenta? Porque hay que tener la seguridad y la convicción de que hay algo que nosotros podemos hacer. Pero le pedimos a este hermano y él dice, no, en su mente, no creo que yo pueda hacer eso. Y algunos claramente dicen, es que no estoy seguro, me voy a equivocar. Y no le vaya a pedir a ese hermano que tenga la oración, porque va a ser peor todavía, ¿verdad que sí? ¿Y qué es lo que yo voy a decir allá? Cuando me dé el manojo de nervios no voy a saber qué decir, ¿verdad? Si nosotros comenzamos a decir que no podemos hacer algo, y tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios, todo el mundo come y se sacia, dice la palabra, de lo que dice, de lo que la lengua habla. Y tarde o temprano dice, vamos a comer el fruto de lo que la lengua dice. Cuando hablamos de la lengua, pensamos en Santiago. Santiago habla mucho acerca de la lengua y muchas veces usamos esos pasajes para referirnos al chisme, a la crítica, a decir cosas negativas de los demás.
Pero nunca nos damos cuenta que la Biblia también nos da consejo a nosotros acerca de lo que nosotros podemos decir de nosotros mismos, de nuestras capacidades, de lo que nosotros podemos hacer, de nuestras familias, de nuestros hijos. Muchas personas están profetizando en su vida precisamente aquello que le puede hacer daño, diciendo que no puede hacer esto, que no puede hacer aquello, que no puede lograr lo otro, que el trabajo está mal, yo creo que me van a despedir, se ha bajado la producción. Y cuando tú dices esas cosas, tú estás como mandándole una invitación al fracaso. ¿Te das cuenta? Creo que me van a despedir. Pasó un incidente el otro día, creo que me van a despedir. Posiblemente le estás mandando una invitación al fracaso, ¿verdad? Y después el próximo miércoles estás aquí, hermanos, oren por mí porque ando buscando trabajo. ¿Verdad? Te resultó lo que habías dicho. La Biblia nos dice a nosotros que tenemos que tener cuidado en qué es lo que nosotros estamos diciendo. Vamos a comer del fruto de lo que nosotros hablamos. Porque nosotros cuando estamos hablando, dice, estamos plantando semillas para bien o para mal. Eso es lo que nosotros estamos hablando. Y cuando nosotros hablamos, fíjate bien, de gracia, cuando hablamos cosas negativas, cuando hablamos cosas desfavorables para nosotros, entonces las cosas desfavorables van a venir y van a ocurrir en nuestra vida. Ustedes conocen y hemos escuchado una y otra vez esa historia o esa ilustración de que si quieres un árbol, si quieres comer naranjas, ¿qué es lo que tienes que plantar? Naranjas, semillas de naranjas, ¿verdad? Si quieres comer manzanas, tienes que sembrar ¿qué cosa? No vas a sembrar semilla de cactus, ¿verdad? De cactus o de hongos o de otra cosa, porque tú quieres ¿qué cosa? Manzanas. Entonces, eso es lo que tienes que sembrar. De lo contrario, ya sabemos, lo que nosotros sembremos, eso es lo que vamos a terminar comiendo. Y como dije antes, nosotros venimos del mundo donde mucha gente nos ha rechazado, donde cosas no han funcionado, gente nos ha traicionado. Y entonces venimos frustrados. Y no creemos que somos capaces de algunas cosas. La palabra de Dios, venimos al Señor y la palabra de Dios dice, el que está en Cristo, ¿qué cosa? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí hoy son todas hechas nuevas. Hoy hablábamos en la lección con los hermanos acerca de que Mateo introdujo a Jesús, ¿verdad? A los judíos. Quería que entendieran quién era Jesús. Y que cuando nosotros nos introducen una persona, le decía a los hermanos, a veces si la persona anda toda harapienta, sucia, quizás viene del trabajo. Y hemos escuchado ese refrán que dice, nunca juzgues a un libro por la cubierta. Y le decía a los hermanos, el refrán está bonito y a veces lo recomendamos, pero en la realidad, con los pies sobre la tierra, nosotros siempre juzgamos al libro por la cubierta, ¿sí o no? Te presentan a una persona, te digo, así media sucia, quizás viene del trabajo, tú no sabes de dónde viene y entra por la puerta, dice, bueno, tenemos una visita en la iglesia, un visitante, pero cuando quizás lo ves, pero quizás no te dan ganas de que te lo presenten. Piensas que es alguien de la calle, esto, aquello, lo otro, ¿verdad? Siempre juzgamos por la apariencia, esa es la verdad. Como te ven, te tratan, ¿verdad? Y como vemos a la gente, así la tratamos también. Pero nos presentan a una persona, fíjese bien, que así simpática como yo, con buen traje, con buena corbata, y entonces te dicen, él es el señor o la señora fulana de tal, y tú sonríes, se te ilumina el rostro, ¿verdad? Aunque todavía no conoces a esa persona, y entonces lo saludas, y aunque no te grabaste que te dijo el nombre, pero inmediatamente hay una inquietud en la mente, ¿quién es esta persona? ¿Verdad que sí? ¿De dónde viene? ¿Qué habrá detrás de ella? Por eso es que Mateo hizo una genealogía de Jesús, ¿verdad? Porque quería que supieran quién era Jesús. Lamentablemente, para los judíos, el récord de vida de Jesús no estaba muy limpio, porque habían unas mujeres ahí, no deberían de haber estado en la lista, para los judíos. Y había muchos reyes malos también, pero a pesar de eso, Jesús era Jesús. Y Jesús no estaba manchado ni viciado por lo que esta gente había hecho. Amén. Porque Jesús tenía otra perspectiva de vida y era otra persona. Entonces, ahora, hermanos,
La Escritura nos dice a nosotros que tenemos que tener cuidado en las semillas que nosotros estamos plantando. En otras palabras, nosotros no podemos, fíjese bien, hablar negativo y esperar tener una vida positiva. ¿Escuchó lo que dije? Nosotros no podemos estar hablando negativo y esperar tener una vida positiva. ¿Y por qué todo me sale mal? ¿Y por qué las cosas no funcionan alrededor mía? ¿Y por qué esto, aquello y lo otro? Si lo que nosotros estamos haciendo es hablar negativo y estamos mandándole una invitación a las cosas desfavorables de la vida. Nosotros no podemos tener salud si siempre pensamos que ahora que venga la época de la gripe, todos los años me da. ¿Han escuchado a esas personas? Ya viene el tiempo de la gripe, vacúnese porque, mire, todos los años me da a mí. ¿Qué va a pasar con esa persona, hermanos? Pues se va a enfermar y después vamos a estar orando por ella, ¿verdad? Y eso es lo que va a ocurrir. No podemos hablar de carencias. No podemos estar hablando de, yo creo que esto no o aquello no lo puedo hacer. No puedo comprarme este auto o aquella casa como la que tiene el vecino. Yo no puedo, porque eso entonces no va a suceder. No podemos nosotros hablar de pobreza y entonces esperar tener una vida de abundancia, porque lo que vamos a tener es pobreza. Eso es lo que la Biblia dice. Que tenemos que tener cuidado con lo que nosotros estamos hablando, porque esas cosas tarde o temprano se materializan. Yo traigo para ustedes, en unos momentos les voy a dar algunos ejemplos bíblicos para que ustedes vean qué terrible es, qué responsabilidad tenemos cuando hablamos de las cosas que están alrededor de nuestra vida. Por ejemplo, yo siempre estoy en contra cuando a mí me hablan de diagnósticos médicos. ¿Han escuchado ustedes esas personas que dicen, mire, la diabetes, esa corre en mi familia? Y el doctor dice que como a mi abuelito y a mi tía y al hermano de mi abuelito le dio, a mí también me puede dar. ¿Cuántos de ustedes han creído eso? No levanten la mano. Pero yo sé que más de alguno aquí es culpable de haberlo dicho. Yo veo el historial de mi familia y veo un montón de enfermedades, pero yo estoy parado aquí delante de ustedes esta mañana diciéndoles que en Cristo Jesús para mí están canceladas todas esas enfermedades. Yo no tengo preocupación de lo que el médico pueda decir con respecto a enfermedades genealógicas, ¿se da cuenta? Pero hay personas que son así. Le dio cierta enfermedad a varios en su familia y es que los médicos se inventaron eso. Quizás vieron patrones que ocurrieron y entonces dijeron ellos, bueno, ha pasado en varios casos que hemos estudiado, ahora lo vamos a aprovechar para vender más el negocio de la salud, ¿verdad? Para que la gente se cheque cada año. Y no está mal checarse cada año. Si tienes aseguranza, ¿por qué no lo vas a aprovechar? No estoy diciendo que no. Pero a veces te hacen ir más visitas al médico porque te vuelves, a veces hablamos de la codependencia familiar o en el matrimonio, ¿verdad? Donde las relaciones se vuelven tóxicas porque la mujer depende más de lo necesario del hombre o el hombre más de lo necesario de la mujer. Pero también en otras áreas sucede, en lo espiritual también y en lo físico también. Hay gente que no sale de la oficina del médico porque ya se convenció de que le puede dar y es mejor que esté checándose constantemente porque le va a pegar. Y cuando a mí me dicen esas cosas me da una tristeza, especialmente cuando esas personas son cristianos. Cuando no creen que en Cristo Jesús las cosas son hechas nuevas, porque las viejas ya pasaron, porque en Cristo Jesús se cancelan las enfermedades generacionales de aquellas de las cuales tú no eres culpable. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso es lo que sucede y eso es lo que muchas personas dicen. En mi familia saben que a mí no me pueden mencionar esas cosas porque yo los paro inmediatamente y les digo, yo no acepto eso. Porque en Cristo Jesús se cancela todo eso. La palabra de Dios dice, por sus llagas somos sanos. Amén. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y yo prefiero creerle a la palabra de Dios que creerle a un diagnóstico médico. ¿Se da cuenta? Así que yo quiero transmitirle en esta mañana esperanza a aquellos que le dijeron que porque aquello, esto, lo otro ha corrido en tu familia te va a dar a ti. Y es posible, más de alguno que aquí me diga, pastor, pero es que empiezo a sentir los síntomas. Bueno, después hablamos, ¿qué es lo que has estado diciendo todo este tiempo? ¿Qué es lo que has estado hablando todo este tiempo? Pero estamos a tiempo para poder cambiar, te das cuenta, las palabras, para poder cambiar qué es lo que nosotros vamos a comenzar a decir. Porque cuando comenzamos a hablar positivo, cuando comenzamos a hablar salud en el nombre de Cristo Jesús, las cosas pueden revertirse. ¿Cuántos lo creen?
A veces nosotros decimos que creemos en milagros, pero no los profesamos. Y la razón por qué algunos milagros no suceden en nuestra vida es porque no los profesamos. Me siento mal, estoy terrible, tengo años padeciendo esto, tomo de esto, de aquello y lo otro. Pero es lo único que le escuchas decir a la persona. Pero no le escuchas decir, yo creo que me voy a sanar en el nombre de Cristo Jesús. Yo declaro sanidad sobre mi vida. Por cultura general, en nuestras iglesias no nos han enseñado a declarar sanidad sobre nuestra vida. ¿Sí o no? Oren por mí, hermano, que estoy enfermo. Sé que hay poder en Dios. Dios lo puede sanar. Pero ¿cuándo vas a declarar y decir, hermano, oren por mí porque yo estoy orando por mí y yo creo que yo me voy a sanar en el nombre de Cristo Jesús? Yo creo que las cosas van a ser distintas. Yo creo que puedo lograr aquello que no he logrado antes. ¿Se da cuenta? Eso es diferente. Podemos nosotros, hermanos, hablar negativo o podemos sembrar una buena semilla hablando positivo. Podemos nosotros, fíjese bien, ver un cambio poniendo semillas a través de las palabras correctas. Podemos decir que Dios está restaurando la salud de nosotros, que Dios va a traer una transformación en nuestra vida, en nuestra familia, en las cosas que nos rodean, que va a traer bienestar y va a traer victoria. Y entonces nosotros podemos esperar precisamente eso que venga de parte de nuestro Dios. De lo contrario, supongamos que usted está diciendo que algo no lo va a conseguir, que usted no es capaz de esto, de aquello, de lo otro. Que igual que Gedeón, ustedes se recuerdan cuando el ángel se le apareció a Gedeón. Israel era en ese momento un manojo de miedosos que no creían que eran capaces de hacer cosas y de alcanzar una victoria en el nombre del Señor. Y entonces sus enemigos los estaban asediando, dice la Biblia en el capítulo 6 de Jueces, que se habían metido en una cueva. Y estaban ahí escondiéndose y nadie tenía valor. Y qué terrible es cuando en un pueblo creyente nadie tiene valor. Nadie tiene la suficiente fe para transformar las cosas. Nadie tiene el suficiente valor para declarar por fe una palabra de que algo va a ocurrir y que va a venir un cambio diferente en el nombre de Cristo Jesús cuando los demás no lo quieren decir. Y el ángel se apareció. Gedeón ya no aguantaba el hambre. Y eso fue lo que lo hizo salir. Eso le ayudó a vencer un poquito el miedo. Y salió corriendo, dice, para agarrar un poco de trigo y para comer él y su familia y para meterse en la cueva. Pero resulta que había una sorpresa esperándolo. Estaba un ángel ahí. Y Dios lo había escogido para hacer algo grande, pero Gedeón no se lo creía. Y Gedeón es el típico cristiano que cuando Dios se aparece y le pone un sueño en su corazón, y le pone un plan y le pone algo que tiene que hacer, comienza a pensar que no es capaz. Qué bueno por Gedeón que el ángel insistió más allá de lo necesario, pero a veces Dios no insiste tanto. A veces los demás no insisten tanto para que hagas cosas si tú no crees. Y entonces le dijo a Gedeón y le da un saludo. ¿Cuál es el saludo que le dio el ángel? Varón, dice, te saludo, varón valiente y esforzado. Pero él no tenía ningún valor. Él estaba con miedo, le temblaban las piernas. Y entonces Gedeón, ¿qué es lo que dice? Yo imagino a Gedeón volteando a ver hacia todos lados y dice, Señor ángel, yo creo que usted se equivocó de dirección, porque yo no veo a ningún varón valiente y esforzado aquí. Dice, y cuando Gedeón le responde eso, el ángel le dice, sí, tú eres varón valiente y esforzado. Y con esa valentía, la que no tenía, fíjese bien, porque a veces Dios nos tiene que convencer a nosotros. Con esa valentía que no tenía, dice, con esa valentía, con ese valor que tiene, dice, vas a ir y vas a liberar al pueblo de Israel. Pero cuando estamos impregnados de lo negativo y siempre hemos declarado cosas negativas en nuestra vida, seguimos respondiendo negativo a pesar de que Dios, a través del Espíritu Santo, nos está diciendo que podemos hacer cosas que no habíamos hecho antes. Y mire lo que responde Gedeón. Lo típico que respondemos a veces. Pero el Señor ángel dice, ¿cómo puedo ser yo? Si yo procedo de una familia pequeñita. Hay familias más numerosas en Israel. Yo provengo de la familia más pobre de esta nación. Del pueblo o del barrio más bajo. Yo pertenezco a la familia más humilde y no solo eso. Yo soy el menor de todos mis hermanos. ¿Por qué no va y le dice a mi hermano mayor mejor? ¿Por qué no va y le dice a otro?
Y el ángel insiste y le dice, con esa valentía vas a liberar a Israel. Y Dios a veces se da algunos chances, ¿verdad? Algunas oportunidades. Tenía miedo, estaba inseguro. No siempre va a pasar eso en tu vida, pero por lo menos a Gedeón le pasó. Y entonces el ángel sigue conversando con él. Y entonces le dice, ¿y qué prueba puedo tener yo de que lo que usted dice es cierto? Siempre vemos un video aquí antes del culto, ¿verdad? Probad y ved. Dice, probadme ahora en esto, dice el Señor, ¿verdad? Y a veces nosotros siempre relacionamos eso con los diezmos y las ofrendas. De que si somos fieles en eso, entonces Dios va a responder. Pero Dios no solamente responde por eso tiene su lugar. Dios responde también por lo que nosotros declaramos y creemos. Y cuando dice, probadme ahora en esto, Él quiere ver qué fe tenemos. Él quiere ver si estamos sintonizados con las cosas buenas del reino de los cielos. Y entonces le dice, pídeme lo que quieras. Se le ocurrió un par de ideas locas. Tal vez yo no hubiera hecho eso, pero él se le ocurrió algo y le dijo que iba a poner un trapo ahí y que amaneciera mojado sin que lloviera. Ustedes saben esa historia, ¿verdad? Bueno, hizo un arreglo hasta que finalmente el ángel le dijo, viste, tú tienes que irlo a hacer. Pero Gedeón realmente no se lo creía, no creía que podía alcanzar la victoria. Pero nosotros tenemos que comenzar a declarar, hermanos, las cosas por fe. Santiago nos dice a nosotros en el capítulo 3, versículo 5 y el versículo 6, nos dice a nosotros que la lengua puede crear, fíjese bien, un daño para toda nuestra vida dependiendo cómo nosotros la utilicemos. Vamos a ir y quiero leerles lo que dice Santiago en el capítulo 3. Versículo 5. Dice mi versión lo siguiente. Dice, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínese qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. Yo quiero, por favor, que ahorita no piensen en el chisme, porque siempre se usa ese versículo para hablar del chisme. De que mire la lengua lo que puede hacer, incendiar todo un lugar ahí con el chismerío. Olvidemos de eso ahora. Y pensemos en las palabras que nosotros hablamos. Dice que puede incendiar un tremendo fuego. Y nos dice la Biblia, lo que estás diciendo es lo que está sucediendo en tu vida. Lo que estás declarando es lo que puede ocurrir. También dice el versículo 6, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina ¿qué cosa? Todo el cuerpo. ¿Y cómo queremos estar sanos nosotros si siempre estamos declarando enfermedad? ¿Y cómo podemos sentirnos victoriosos y ver progreso en nuestra vida y ver prosperidad si siempre estamos declarando derrota? ¿Contamina qué cosa? Todo el cuerpo, todo lo que nos circunda, todo lo que nos rodea. La lengua. Y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida, dice mi Biblia. ¿Qué es lo que hace la lengua? Le prende fuego a todo el curso de la vida. Con lo que nosotros decimos y declaramos, podemos estar bendiciendo nuestra vida y nuestro futuro o maldiciéndolo. Con lo que nosotros hablamos y decimos, yo siempre recomiendo, aléjese de las personas negativas. No importa si son buenos hermanitos, porque tarde o temprano vas a empezar a hablar negativo. Tarde o temprano vas a comenzar a decir esas cosas, porque esas cosas son contagiosas. Se pegan, ¿no es cierto? Se pegan. Cada vez que tú dices, yo no creo que tenga muchas posibilidades. Cada vez que dices, yo no creo que lo puedo hacer, que puedo lograr esto, aquello, lo otro, estás maldiciendo tu vida. Yo no puedo lograr aquello, lo otro, esto. No va a suceder. Yo quiero invitarles a ustedes a dejar de maldecir su futuro y su vida con lo que ustedes están hablando, con lo que ustedes están diciendo. Porque mire, yo he dicho varias veces y lo digo una vez más, a veces es bien fácil echarle la culpa a otras personas. Y cuando se trata de los desfortunios, de las cosas que pasan en nuestra vida, a veces es bien fácil venir aquí y decir, hermanos, oren porque mire el enemigo cómo me está zarandeando. El enemigo se ha metido en mi casa y está haciendo aquello y lo otro. A veces quiero decirte que el enemigo no necesita derrotarte.
porque tú con tus palabras te estás derrotando a ti mismo. A veces ella tiene su cuota de trabajo que está haciendo, yo estoy claro con eso. Pero a veces él no tiene, él dice, yo no tengo que derrotar a esta persona, a este creyente, porque está tan negativo que él solo se derrota con las palabras que declara. ¿Se da cuenta? Y luego venimos y le echamos la culpa cuando realmente nosotros mismos, lo que estamos hablando, lo que estamos diciendo. Escuché una historia de un señor que decía que cuando estaba en la high school, dice que cuando estaba en la escuela, tenía un compañero, dice, hablaba siempre negativo. Y entonces dice, cuando le preguntaba, hey, ¿cómo va todo? What's going on? Dice, él siempre tenía la respuesta estándar. Y la respuesta estándar era, pues no está sucediendo mucho, lo único es que me estoy poniendo viejo, dice, panzón y me estoy poniendo calvo. Siempre decía eso y era un muchacho. Entonces dice, siempre que le preguntabas, y dice él, yo lo escuché como 500 o 1000 veces decir lo mismo, cuando le preguntaba, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás? Dice, pues no mucho, me estoy poniendo viejo nomás, dice, me estoy poniendo panzón y me estoy poniendo calvo. Y entonces dice, yo sabía que él estaba bromeando acerca de esas cosas, pero dice él, pero yo no bromearía de eso, porque él es más consciente de las palabras que dice, ¿no? Y entonces dice que pasó el tiempo, este muchacho era muy simpático, tenía un cabello muy, ¿qué podría decir? Abundante, ¿verdad? Y entonces dice que se convirtió en un jugador profesional de fútbol americano. Pasaron 15 años. Dice, un día estaba caminando yo por un lugar, por un mall. Dice, y casi me lo paso sin darme cuenta porque no lo pude reconocer. Había profetizado, dice, sobre su vida lo que había dicho cuando estaba en la escuela. Es cierto, estaba barrigón, estaba viejo y arrugado, dice, y estaba calvo. Dice, casi no lo reconozco, porque eso es lo que él había estado diciendo tanto tiempo, a pesar de que era una broma. Entonces, ¿tienen efecto o no tienen efecto las palabras? Tiene mucho efecto, tiene poder, porque las palabras que nosotros decimos pueden llegar a convertirse, tienen el potencial de llegar a convertirse en una realidad. Pregúntele a mi esposa, yo tengo muchos años diciéndole una frase a ella, no la voy a decir ahora. Ya se picaron, ¿no? Mejor no la digas, dice mi esposa. Y entonces yo le digo, mira, va a pasar esto. Y mi esposa, ajá, ¿cómo no? ¿Cómo va a suceder eso? Se le he dicho tantas veces que ahora casi no me dice nada. Creo que ya se está convenciendo. Algo positivo. ¿Se da cuenta? Algo positivo. Y es que a veces cuesta, hermanos, cuesta que nos convenzamos de las cosas. Y nosotros necesitamos sintonizarnos, cambiar eso. No vayamos ahí por la vida maldiciéndonos a nosotros mismos, diciendo cosas negativas. Es más fácil evitar decir esas cosas. Y aunque usted, pastor, pero es que hay días en que realmente no me siento bien, pues yo lo entiendo, a mí me pasa también. A mí me pegó una alergia tremenda y anoche estaba muy mal, pero yo dije, yo la cancelo en el nombre de Cristo Jesús porque yo tengo un mensaje que dar. Y a la hora del culto no me tiene que afectar porque yo tengo algo que decir. Tú tienes que aprender a cancelar las cosas malas en el nombre de Cristo Jesús, a declarar victoria, a declarar cosas buenas, para que entonces se transformen. Me gustó la historia de una mujer que dice que trabajaba en una corporación, unos ejecutivos, y entonces un día en una plática de trabajo le contó a ellos, en una broma surgió, y entonces dice esta mujer, yo todas las mañanas, dice, cuando me paro frente al espejo, me estoy arreglando y ya voy para el trabajo, dice, estoy frente al espejo, yo me digo lo siguiente, chica, hoy te ves muy bien. Dice, y todas las mañanas me digo eso. Entonces, antes de salirse es como una rutina y siempre me miro al espejo y digo, chica, hoy te ves muy bien. Dice, y entonces yo me vengo con eso y tiene un efecto positivo en mí. Entonces dice que tiempo más tarde, un compañero de trabajo le preguntó y le dijo, oye, dice, ¿y todavía sigues diciendo la frase aquella? Dice, cuando sales para el trabajo en la mañana. Y él dice, claro que sí, por supuesto que sí. Es más, le dice, esta mañana me paré frente al espejo y me dije, chica, un día te verás muy bien, pero hoy te ves muy bien también. Entonces dice que ella se dice eso cada mañana, porque cree que las cosas deben ser distintas en su vida y dice que eso tiene un efecto. Pero ¿qué pasa cuando tú te ves al espejo por la mañana? No digamos cuando te acabas de levantar, voy a estar de acuerdo contigo, pero digamos después que te bañaste y te preparaste para el trabajo.
Te ves y todavía te ves las arrugas y son 2 o 3, pero tú te ves 20, ¿verdad que sí? Dices, qué arrugado me veo. A mí me han empezado a salir unos cabellos blancos por aquí a los costados y a mí me da risa. Y pienso que son cosas inevitables. Y digo, bueno, son oros de sabiduría, alguna cosa buena traerá, ¿no? Pero otros dicen, el cabello blanco nunca miente. Bueno, cada quien puede decir lo que quiera, ¿no? Pero depende cómo tú lo quieras abordar. Depende cómo tú quieras absorber las cosas que suceden en la vida, ¿no es cierto? Porque una arruga se pueden hacer 3 o 4 en tu pensamiento o más. ¿Se da cuenta? Usted no puede esperar tener una vida saludable, saber que tiene que perder unas libras o unos kilos y decir, yo no creo que voy a poder bajar este peso. Es que es muy difícil perder peso. Alguien que dice eso no lo va a lograr, ¿verdad? No lo va a lograr, porque cree que es imposible hacerlo. Yo sigo diciendo, yo tengo unas libras que perder, aunque no parezca, no, sí parece, ¿verdad? Tengo unas libras que perder y yo siempre le digo a mi esposa que eso si con una mejor dieta, con más ejercicio, se puede perder. Y entonces sigo pensando que un día voy a salir a hacer ejercicio y me voy a quitar esas libras. Y aunque todavía no lo logro, yo sigo pensando que lo voy a lograr. Yo sigo pensando que va a suceder porque sé que se puede lograr. ¿Se da cuenta? Aunque a veces me da pereza, soy honesto. Pero pienso y de vez en cuando me da el impulso y salgo a correr o agarro la bicicleta. Otras veces no, pero creo que se puede. ¿Cuántos creen que se puede? Ah, ¿verdad que sí? Falta disciplina. Pero que se puede, se puede. Pero si sigo diciendo que es imposible, pues va a ser imposible, ¿cierto? No lo vamos a poder lograr. No va a poder suceder. Porque nosotros, hermanos, lo que decimos va a traer bendición a nuestra vida o va a traer desgracia. Va a traer cosas malas a nuestra vida. Y nosotros cuando vemos que a pesar de que hay cosas negativas sucediendo alrededor, ¿qué es lo que puede declarar un cristiano cuando realmente a su alrededor están sucediendo cosas negativas? Yo te voy a dar una palabra, una semilla que tú puedes decir. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando ves que hay problemas y situaciones que están aquejando tu vida, no comiences a decir, ay, es que este problema y el otro y aquel. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, dice la palabra de Dios. Y yo te invito a declarar eso. La palabra de Dios dice en el libro de Crónicas que en una lista también de genealogía hay como 4,000 nombres ahí. Y yo me acuerdo cuando yo leí el año bíblico y pasaba por esa lista, casi siempre me asaltaba porque habían como 4,000 nombres. Yo ya sabía que habían como 4,000 nombres ahí. Y entonces me la saltaba porque si yo no voy a estar leyendo y puros nombres raros que sabe qué significan, ¿verdad? Y entonces, pero ya más tarde, años más tarde, escuché una explicación de un autor cristiano acerca de un hombrecito que estaba ahí. ¿Se recuerdan cuál es? Jabes. Casi a la mitad, entre casi 4,000 nombres, hay uno, Jabes, y también el nombre no me dice mucho. De hecho, el nombre dice algo negativo. Fíjese bien, el significado de Jabes es desechado. Eso es Jabes. Y entonces, dice la Biblia, cuando está diciendo nombres, tan puros nombres, dice, y Jabes, de una vez menciona su nombre, dice, y Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos. Y fíjese bien, a pesar de que había dicho un montón de nombres, este fue hijo de aquel, hijo del otro, hijo de aquel, hijo del otro, etcétera, etcétera, y llega a Jabes y dice, y Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos, dice, porque Jabes hizo esta oración, y se insertó la oración de Jabes, valió la pena, y después de la oración sigue un montón, casi 2,000 nombres más todavía, y eso me llamó la atención. ¿Por qué la Biblia? ¿Por qué el escritor bíblico se tomó el tiempo para decir en un versículo lo que Jabes había hecho? Y Jabes fue más ilustre que todos sus hermanos. Dice que hace una oración y por la declaración y las palabras que él dice, Dios le concedió, dice el versículo, lo que él había pedido. Oh Señor, parece que su familia está en muchos problemas, el país, la nación. Ustedes saben la historia de Israel, muy turbulenta, todo el tiempo ha sido así. Y entonces, crisis por todos lados. Y dice que Jabes hizo la oración y dijo, oh Señor, yo quiero que me bendigas. Yo quiero, dice, que me guarde de todo el mal, que me acompañes por donde quiera que yo vaya y que ensanches mi territorio. Pedirle a Dios que ensanche el territorio significa yo quiero que me des abundancia. Yo quiero que cada
lugar que pisa la planta de mis pies, lo entregues en mis manos. ¿Nos atreveríamos a decir eso? Señor, ensancha mi territorio. Capaz que yo le estoy hablando aquí hoy, en esta hora, a alguien que está pasando por alguna situación difícil, que piensa que, o ha pensado hasta ahora, pensó que no podía cambiar, que el trabajo no lo puede conseguir, o que no puede conseguir un mejor trabajo que el que tiene, o que no puede conseguir una mejor vivienda que la que tiene. Bueno, estás ahí porque tú crees que eso es todo lo que te mereces. Porque crees que es todo lo que puedes conseguir. Pero yo hoy quiero invitarte a través de la oración de Jabes a decir: Señor, ensancha mi territorio. Dígalo conmigo: Señor, ensancha mi territorio. Una vez más: Señor, ensancha mi territorio. Trae abundancia a mi vida. Trae amplitud, trae cosas buenas. Eso es lo que nosotros necesitamos decir. De lo contrario nos va a ocurrir lo opuesto. Y quiero contarle esto. Una pareja cristiana estaba hablando de que escucharon hablar de un señor que había sufrido por mucho tiempo de dolor de cabeza. Y ustedes han escuchado personas así, ¿verdad? A veces yo veo por ahí algunos de mis contactos. Ay, el otro día vi una mujer que puso y dice que ha padecido mucho tiempo y dice: ya estoy cansada de este dolor de cabeza. Y alguien le dijo: son migrañas. Eso fue lo que dijo alguien: son migrañas, así se llaman, le dijo. Pues esta pareja estaba hablando de esta señor que había sufrido mucho tiempo dolor de cabeza, pero ellos que hablaban positivo, su niñita de 3 o 4 años que los estaba escuchando, le dice: papi, dice, yo no tengo dolor de cabeza, dijo la niña. Y yo declaro que nunca me va a dar dolor de cabeza. Es una palabra sencilla de una niña. A ellos les dio gracia, ¿verdad? Pero sabían que la niña había comprendido la lección. Pero un día el papá estaba trabajando en algo en el garage y estaba tratando de arreglar algo ahí y no podía. Y entonces él dijo, ya cansado, enfadado, dijo: esta cosa no tiene solución, esto no se va a poder reparar. La niña que estaba atrás lo escuchó. De repente le escuchó la vocecita de aquella niña y le dice: papi, ten cuidado con lo que dices porque te puede suceder. Y dice que se quedó frío, dice, porque la niña estaba más positiva que él. Cuando nosotros creemos que algo no se va a o declaramos que algo no se va a solventar, pues no se va a solventar. A veces yo he tratado de transmitirlo esto a mis hijos. A veces hay cosas que arreglar en casa, a veces hay que hacer una u otra cosa. De repente piensas: ¿cómo lo arreglo? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo lo otro? Y en la cultura en la que vivimos es más fácil tomar el teléfono, ¿verdad? Y llamar y que venga un técnico. Eso es muy normal aquí, ¿verdad? El técnico que venga y me lo arregle. Hay muchas cosas en las que yo me he ahorrado dinero. Algunos dicen que porque quizás soy tacaño. Algunas cosas quizás por tacaños me he ahorrado dinero, pero otras porque creo que yo las puedo arreglar. Yo no sabía mucho de mecánica, fíjese bien, y he aprendido muchísimas cosas porque me he atrevido a hacerlas. Hay unos trabajos de mecánica que yo hago que, pues no soy mecánico profesional, no estoy diciendo nada de eso. Simplemente me he atrevido a hacer algunas cosas porque me pongo ese desafío y digo: yo creo que esto yo lo puedo hacer. Y yo le digo a veces a mis hijos, cuando hay que arreglar algo, les digo esto: tranquilos, porque si esto lo hizo una mano humana, entonces quiere decir que una mano humana lo puede arreglar. Si el hombre hizo esto, entonces se puede reparar. ¿Se da cuenta? Esa es la forma en que hay que pensar. El otro día estaba hablando con mi esposa y me contó una historia interesante. Y esto va con los padres, porque a veces nosotros traemos desgracia sobre nuestros hijos. Mire, cuando se trata del bienestar de nuestros hijos, cuando se trata del futuro de ellos, tenemos que ser cuidadosos. Cualquier padre o madre de familia aquí va a decir que ama a sus hijos y que desea lo mejor para ellos. Y cuando se habla de desearle un buen futuro a un niño, los padres son los principales, ¿verdad?, responsables de eso. Yo sé que a ustedes no les importa mucho el futuro de mis hijos. ¿Por qué? O sí les puede, sí, pastor, nos interesa. Sí, pero no les puede interesar como a mí, porque yo soy el papá. Yo soy el más interesado en el futuro de ellos. La madre, ¿se da cuenta? Y por mucho que usted pueda decir por simpatía, el más interesado soy yo. Entonces, el más interesado y responsable del futuro de sus hijos es usted. ¿Verdad que sí? Pero a veces, ¿qué es lo que estamos declarando sobre nuestros hijos? Y el otro día mi esposo me contaba una historia interesante de que estaba hablando con una señora, mi esposa enseña kinder,
y ha enseñado diferentes grados. Ahora está responsable de un grupo de kinder y me estaba contando de una señora a la que le estaba diciendo del progreso educativo de su hija. Tiene problemas de aprendizaje, no está avanzando. Entonces ella le estaba explicando a la señora. La señora dijo pues que ella sabía que esta niña tenía este problema y que estaba batallando mucho con ella. Pero hasta ahí ya está mal, pero no está tan terrible como lo que dijo después. Entonces, la niña tiene un hermanito como de 2 o 3 años, creo, ¿verdad? Y entonces el niño estaba ahí. Y la maestra le dijo esto a mi esposa. Ay, espérese, dice, cuando le toque este es peor que ella. Dice, este es peor, dice, este no entiende nada. Y yo pensé, y le digo a mi esposa, ojalá que no te toque, que para entonces estés en otro grado. ¿Verdad? Porque si los padres se atreven a declarar eso acerca de sus hijos, imagínense, si la hija está mal y el hermanito, y el niño oye, uno piensa que no va a captar, ¿verdad? El niño oye, y este está peor, espérese cuando le toque este. Oye, ¿cómo se puede esperar que tus hijos triunfen si estás declarando cosas negativas acerca de ellos? Si estás declarando algo que no es para nada favorable. Mateo capítulo 6, el versículo 25, en el gran sermón del monte, Jesús está hablando ahí acerca de la preocupación. Y si ustedes ven ese versículo, dice, no se preocupen por lo que van a comer mañana, por lo que van a vestir. ¿Saben ese versículo? Mateo 6, 25. No se preocupen por el día de mañana, por lo que van a comer, por lo que van a vestir, por lo que van a hacer, por lo que van a lograr. No se preocupen porque cada día trae su propio afán. Mire, nosotros leemos ese versículo y lo que nosotros vemos ahí es que Jesús dice, no hay que preocuparnos. Bueno, pero Jesús está diciendo algo más. Jesús está diciendo algo más ahí. Está hablando de los pensamientos. Los pensamientos residen ¿dónde? En la mente. Está hablando de una reacción química y de un efecto sobre nuestra vida. Jesús dice, los pensamientos negativos van a aparecer en tu vida. Siempre aparecen constantemente. Durante el día nos están bombardeando y nos bombardean más pensamientos negativos que positivos, ¿verdad que sí? Pero Jesús dice, no le des expresión, no lo verbalices. Un pensamiento negativo no saldrá a la luz si yo no lo digo. ¿Se da cuenta? Esa es la única manera de frenarlo. Pero siempre están en la mente. Y Jesús dice, ustedes se preocupan demasiado. Y estás tan preocupado porque ya va a llegar el fin de mes, qué bueno que es primero 2 del mes, ¿verdad? Ya pagaste la renta. Pero cuando está llegando el fin de mes, creo que no la voy a hacer, creo que no me alcanza. ¿Y cómo le voy a hacer? Ustedes se preocupan demasiado, dice Jesús. Mejor la próxima vez cuando esté llegando el fin de mes y veas que no vas a poder pagar las cuentas, ya en la mente se encendió la luz roja. Pero dice Jesús, no lo verbalices. No lo digas, no lo declares, déjalo ahí, que no salga a la luz y comienza a buscar la solución en el nombre de Cristo Jesús. Comienza a buscar las posibilidades y entonces las cosas van a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? No lo verbalice, porque entonces le da vida al pensamiento y eso es lo que va a ocurrir. Y aparte de que ahora sí hay un enemigo que escucha, ¿verdad? Dice, esto es lo que le da miedo a este, entonces esto es lo que vamos a hacer. Hay que tener cuidado, porque un enemigo que te escucha, entonces es como aquellos que siempre te quieren molestar, ¿verdad? Te quieren hacer bullying, ¿verdad? Y este es bueno para eso, entonces ¿para qué lo dices? ¿Para qué lo verbalizas? Hay un señor que dice que hace tiempo atrás, antes de la entrada del siglo XXI, en otro estado, era un predicador. Y entonces dice de que él vio que el sistema educativo en el estado o en la ciudad donde él vivía, dice que él vio que había unas cosas malas, que no estaban bien en el sistema educativo. Y entonces él dijo, él hizo una lista de cosas que podían mejorar el sistema educativo en su ciudad y en su estado. Pero entonces él se dio cuenta y dijo, bueno, todo esto es una burocracia, un montón de cosas de por medio, el gobierno rige todo esto. Dijo él, va a ser difícil que pueda cambiar todo el sistema, a pesar de que yo tenga cosas positivas que sugerir, porque pues comités, directivas, cosas, organizaciones lo deciden. Entonces, ¿sabe qué pensó? Y dice, la única forma de presentar un modelo para que el sistema educativo mejore es si yo me vuelvo director de una escuela y que sea una escuela privada para comenzar a modelar este nuevo sistema. Porque de otra manera hay que pedir permiso aquí, permiso allá, te van a terminar diciendo que no. Y entonces comenzó a nacer esa inquietud, dice, en su corazón, de poner una escuela.
de poner una institución educativa y ser el director. Y entonces aquello se fue haciendo algo grande, algo grande, algo grande en su corazón, pero dice que al mismo tiempo le daba miedo, porque los proyectos grandes dan miedo. Y entonces un día hizo cálculos del tipo de institución, el edificio, los gastos para poderlo plantar, porque estaba tan inquieto en su interior con aquel plan, y entonces dice que llegó a una conclusión, por lo menos en aquel tiempo, necesitaba $1 millón para poder comenzar el proyecto. $1 millón. Y él dijo, ¿de dónde lo voy a conseguir? Entonces al mismo tiempo vinieron los pensamientos negativos y en su mente dijo, esto no se va a poder realizar porque $1 millón, ¿de dónde los consigo? ¿Quién me va a dar $1 millón para poder yo iniciar? Él pensó, si yo tuviera $1 millón quizás lo haría, pero ¿de dónde lo consigo? Entonces dice que estuvo batallando mucho tiempo con ese pensamiento negativo de que era imposible conseguir $1 millón. Pero un día dice que estaba orando y le vino a su corazón, el Espíritu Santo le trajo una impresión. Y le dijo el Espíritu Santo, comienza a declarar de que tú vas a conseguir $1 millón. Pero a él todavía le dio miedo. Y el Espíritu Santo lo desafió más. Y le dijo, dile a la gente lo que podrías hacer si tuvieras $1 millón. Pero él tenía miedo. Pero un día dice que lo impulsó el Espíritu Santo y un día vino a la iglesia y pidió el púlpito. Y pidió que le dieran chance para predicar ese día. Y entonces dice que su sermón tenía que ver con su pasión, con su deseo, ¿no? Con lo que Dios había puesto en su corazón. Entonces, con anticipación, anunció que él iba a predicar ese día y que iba a hablar acerca de lo que él podría hacer con $1 millón. Y entonces se preparó. Estuvo preparándose para ese sermón. Y yo me acuerdo porque, con su título, esa broma que sabían hacer, no sé si donde ustedes vienen, pero por lo menos de donde yo vengo, hacen esa broma. ¿Qué harías con $12 millones? ¿Ya le han hecho esa broma a usted? ¿Qué harías con ¿qué harías con 12 millones? Dice la gente, ¿verdad? Dice, con 12 millones. ¿Qué harían ustedes con 12 millones, hermano? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque son 12 millones, ¿verdad? No estamos hablando de dinero. Esa es la broma, son 12 millones. Pero la gente dice, ¿qué harías con 12 millones? Entonces este señor dijo que iba a hablar de eso y lo que le ocurrió es que se había preparado, tenía sus notas, dice que fue para presentar el mensaje y entonces era en un pueblito, la gente del pueblo llegaba ahí y entonces dice que cuando estaba para presentar el mensaje se dio cuenta que se le olvidaron las notas en la casa. Dice, ya era tarde para ir a traer las notas. Dice, ¿ahora qué voy a decir? Pero dice, menos mal que se me olvidaron, porque ahora dice, la inspiración solita me impulsó a comenzar a hablar desde lo profundo de mi corazón. Comenzó a hablar su mensaje y dijo lo que él podría hacer si alguien le pusiera en la mano $1 millón. Y con la pasión que lo dijo, con la fe y la convicción que le puso el Espíritu Santo, dice que cuando él terminó el mensaje, alguien de entre las bancas se levantó, vino hasta el frente, le dio la mano, lo saludó y le dice, tremendo su mensaje, dice, muy conmovedor. Dice, trae convicción. Dice, mañana pase por mi oficina porque yo le voy a dar $1 millón que usted necesita. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros a veces creemos que no es posible, ¿verdad? Y es más, tenemos miedo de declarar las cosas. Y este hombre se atrevió, le creyó al Espíritu Santo y le dijo, mañana pase por mi oficina que yo le voy a dar $1 millón. Y hay otra historia más que me conmovió a mí. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Paul Yonggi Cho. Es un pastor de Sur Corea que se hizo famoso por los famosos grupos pequeños o pequeñas congregaciones. Él hizo una iglesia grandísima de miles y miles, 15, 30 mil miembros en Corea del Sur. Comenzó en uno de los barrios más pobres. Dice que él estaba en su primer año de pastor en esa iglesia que él estaba levantando porque allí nadie quería llegar a evangelizar porque allí estaban los marginados de la ciudad. Siempre hay un lugar de la ciudad donde están los marginados. Entonces dice que había mucha violencia, mucho crimen, muchas cosas y nadie se atrevía a ir a vivir entre esa gente para poderlos levantar y hacer algo diferente con esas personas. Y él se atrevió a ir a ese lugar. Estaba en su primer año y entonces dice que estando ahí apenas dice le alcanzaba para pagar la renta de un cuartito que rentaba, en una habitación. No tenía cama, tenía ahí un tendido, ¿verdad? Unas sábanas, unas cosas ahí y una especie de almohada, pero no tenía más nada. Y ahí con su Biblia preparaba sus mensajes. Y ya tenía un buen grupo donde se juntaban cada vez por semana para adorar juntos.
Y dice que un día él dijo, a mí me gustaría, y además de eso, y que caminaba mucho para ir al lugar de reuniones, y la lluvia y el sol y todo eso. Entonces, él sabía que no podía aspirar a un carro, pero dice, si yo pudiera tener una bicicleta, así iría más rápido al culto, serviría a los hermanos y regresaría. Eran tiempos difíciles en Corea del Sur. Y entonces dice que él deseaba una bicicleta. Y dice que, dijo, y si tuviera un buen escritorio aquí, dice, entonces me sentaría más cómodo a preparar mis sermones. Y si tuviera una buena cama, dice, para descansar, sería mejor, para levantarme con buenas energías para hacer la obra. Pero no tenía nada de eso. Y comenzó a pensar. Y entonces, un día también el Espíritu Santo lo impresionó. Y el Espíritu Santo le dijo lo siguiente: la próxima vez que vayas a la iglesia y prediques, dile a los hermanos, porque los hermanos sabían cómo vivía. Lo llegaban a visitar, le llevaban comidita para ayudarle, los hermanos también eran pobres. Sabía que solo tenía ahí apenas unas cosas ahí donde acostarse. Dile a los hermanos que ya tienes la bicicleta que quieres, y que ya tienes el escritorio, y que ya tienes la cama. Dice, pero ¿cómo le voy a decir eso a los hermanos?, pensó él, si no los tengo. Y el pensamiento recurrente una y otra vez, dile a los hermanos que ya lo tienes. Si les vas a enseñar a que tengan fe, decláralo tú primero. Diles que ya lo tienes. Entonces un día predicó su sermón y entonces dijo, yo quiero hacerles un anuncio. Quiero decirles que gracias a Dios ya tengo la bicicleta de la que les había hablado. Ya tengo la bicicleta de la que les había estado hablando para poder venir más rápido a la iglesia. Ya tengo la cama y ya tengo el escritorio. Dice, y entonces, y el Espíritu Santo lo había impresionado para describir la clase de escritorio que quería. Y dice, en ese tiempo en Corea las bicicletas eran muy malas, se arruinaban muy fácil, de materiales muy débiles. Y él quería una bicicleta de Inglaterra. Y entonces dice que ahí las hacían muy fuertes. Dijo, y la bicicleta que tengo es de Inglaterra. Y era una envidia para la gente. Y entonces siguió predicando su sermón entusiasmado. Y él dijo, bueno, ya yo cumplí con lo que el Espíritu Santo me dijo. Salió, y usted sabe que es peligroso que los niños crean a los mensajes que uno dice, o los jóvenes, ¿verdad? Entonces salieron unos jóvenes ahí y lo saludaron, pastor, así que ya tiene la bicicleta, ¿no? Y el escritorio también, sí, ya lo tengo. Entonces dice, vamos a ir ahora mismo a su casa para poderlos ver, queremos verlos. Dice, me pusieron en aprietos, ahora no hallaba qué hacer. Entonces dice, ok, vamos a ir. Dice, y todo el camino fui sudando, un sudor helado, pensando, ¿qué le voy a decir a estos muchachos? Yo soy el pastor de ellos. ¿Qué le voy a decir yo a estos muchachos cuando lleguen y vean las 4 paredes solas y el tendido que tengo ahí donde me acuesto? ¿Qué le voy a decir a ellos? Y los muchachos entonces iban bromeando y dicen, vamos a ir a ver la bicicleta que tiene el pastor. Porque además ellos nunca habían visto una bicicleta inglesa. Entonces estaban entusiasmados. Dice que llegaron, abrió la puerta de aquella habitación y rodearon, pastor, pero ¿dónde están? Y ellos dicen, los chicos quizás pensaron que estaba por ahí en otro lugar, un garage, algo. Y entonces dice que él les dijo, jóvenes, tengo que ser sincero con ustedes. Físicamente dice, aquí no está la bicicleta, ni el escritorio, ni la cama. Pero el Espíritu Santo me dijo a mí que ya los tengo. Y que yo declarara que ya los tenía. Así que yo tengo que hacer lo que el Espíritu Santo dice. Y el Espíritu Santo dice que yo ya los tengo. Es más, hasta ya me dijo cómo son. Dice que los jóvenes se empezaron a reír en su cara. Les dio risa de que aquel ingenuo pastor dijera que ya tenía esas cosas que era imposible en aquel tiempo conseguir allá en tiempos de guerra en Surcorea. Dice que los jóvenes se fueron riéndose del pastor y él se quedó un poquito triste, pero dijo, eso es lo que el Espíritu Santo ha puesto en mí. Dice que no pasó mucho tiempo, una semana o 2 después. Dice que alguien llegó a visitarlo y había una pareja de misioneros que eran de Inglaterra. Se estaban regresando. Él no sabía que estaban cerca en la zona. Se estaban regresando y su hijo, que había andado en una bicicleta como la que el Espíritu Santo había puesto en su corazón, o la que él quería, le dijo que se la iban a regalar. Le iban a regalar el escritorio y le iban a regalar una cama. Y era exactamente como él había declarado que era. ¿Cómo se sintió ese hombre después de ver que sus palabras y su fe se materializaban? ¿Se da cuenta usted? ¿Y cómo se habrá sentido aquella congregación? Y cuando yo escucho esas cosas, yo digo, ¿cuándo vamos a hablar con fe nosotros? Con fe real en la iglesia. ¿Cuándo vamos a declarar aquellas cosas que no nos atrevemos a declarar? ¿Cuándo vamos a declarar que las cosas tienen que cambiar, que tienen que ser distintas? Y vamos a bendecir nuestras vidas en lugar de maldecirlas. Termino en esta hora diciéndole 2 cosas. En la conquista de Canaán, cuando todo pasó y cuando el pueblo llegó a poseer la tierra,
Dice la Biblia que Josué ya había repartido a toda la gente la tierra de Canaán. Pero Josué y Caleb eran los dos que habían estado con Moisés y Moisés le había prometido a Caleb. Y les había dicho, todo lo que pise la planta de sus pies será de ustedes. A todos se les había repartido la tierra, pero a Caleb no se le había dado, dice la Biblia en el libro de Jueces. Y Caleb, que tenía 80 años para entonces, le hizo un pedido a Josué. 80 años, ¿se imaginan? A los 80 años, ¿qué puede estar haciendo hoy una persona? ¿Verdad? Retirado ya, descansando, porque ya trabajó mucho su vida. Pero Caleb a los 80 años quería luchar. A los 80 años quería alcanzar victorias. Y le dice, mira Josué, yo le dije a Moisés que la tierra que está en las montañas, aquella alta, donde están esos cananeos fortificados, yo le dije que esa tierra yo la quería, que era mía. Dame el permiso ahora que ha repartido la tierra, dice, para yo tomar posesión de lo que es mío. Tenía 80 años. Los 80 años ya uno quiere estar más tranquilo, ¿verdad? Sin sofocarse la vida. Y él estaba pensando en luchar, en alcanzar victorias, en llevar adelante batallas, y dice la palabra de Dios que lo conquistó. Porque él creía y él declaró que aquello que Moisés le había dicho que era suyo. Y dice, ahora es tiempo de tomar posesión de la tierra que me pertenece. Amén. Y esa es la forma que nosotros tenemos que declarar. Y lo último hoy es que Dios le dio una visión a Ezequiel. Y Ezequiel lo llevó a un lugar, al valle de los huesos secos, ¿se acuerdan? Y entonces lo puso enfrente y le dio esa visión. ¿Y qué es lo que significan huesos secos? Huesos secos significa cosas imposibles de realizar, cosas que no funcionan, cosas que están muertas. Y Dios le dijo a Ezequiel, Ezequiel, escuche bien, con lo que yo comencé, con esto quiero terminar. La palabra clave hoy es profetizar, porque lo que nosotros decimos es profetizar. Ezequiel le dice, profetízale a los huesos secos. Señor, pero ¿cómo voy a hacer eso? Dice que él vio aquello llenísimo, un valle completo. Era como ir al yunque de los carros, ¿verdad? Solo ves ahí todo desmantelado, ¿no? Y entonces vio aquellos huesos secos, de gente que se había muerto. Y hay mucha gente en el mundo que está muerta, que ya no va a poder resucitar porque piensa que eso es todo, que su vida es lo que es y que sobrevivir nada más. Entonces dice, háblale y profetiza a los huesos secos. Y les profetizó. Háblale, dice, a los tendones. Pero Señor, ¿de dónde van a venir los tendones? Tú háblales. Háblale a la carne. Háblale a la piel, que se junten. Dice, huesos secos, vuelvan a vivir. Quizás un poco temeroso, pero le hizo caso al Señor. Vuelvan a vivir. Entonces dice que de repente él se espantó y ustedes han leído esa visión. Todo comenzó a moverse, aquel montón de huesos se comenzaron a parar, erguidos. Y comenzaron, dice, a salir los tendones y vino la carne y vino la piel y los cubrió. Ahora ya tenía los cuerpos. Pero te vas a quedar ahí. Y dice que Dios le dijo lo último. Profetízale al aliento de vida. Palabras poderosas. Profetízale al aliento de vida y dile, aliento de vida, ven sobre estos cuerpos. Y dice que él le profetizó y llamó al aliento de vida y el aliento de vida vino y le dio vida a todos esos cuerpos. Y dice, así voy a hacer yo, le dijo Dios, sobre la casa de Israel. Jesús vino y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan como, así más o menos, sobrevivan, apenas aguanten lo que están viviendo. Cuando le preguntas al hermano, ¿cómo está? Pues ay, pasándola y sobrellevándola. ¿Y vas a seguir hablando así? ¿Quieren seguir hablando así ustedes? Ay, pues más o menos, llevándola ahí. Pues así te la vas a pasar llevándola, apenas manteniéndote en la vida. Pero el Señor dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿cómo? En abundancia. No más o menos, en abundancia. Yo quiero pedirles que nos pongamos de pie. Que terminemos hoy con el canto final para que los niñitos pasen, Ana también, si gustan pasar, para que podamos cantar. Y después vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que cambie nuestro vocabulario. ¿Qué les parece? Que cambie nuestro pensamiento, que nos ayude a sembrar semillas positivas, que nos ayude a declarar y profetizar cosas buenas alrededor nuestro, en nuestra vida, nuestra familia, nuestras casas, especialmente sobre nuestros hijos, para que ellos lo crean y para que a ellos les vaya inclusive mucho mejor que nosotros, porque a nosotros nos ha tomado tiempo y nos ha costado aprender esta lección. Pero ahorrémosle el trabajo a los hijos y démosle esta herencia de bendición sobre su vida. Vamos a cantar entonces el himno final, si nos lo ponen por favor, para terminar y hacer una oración.
oigo un himno, cual yo jamás oí. Es cántico divino, igual no conocí. Es santa melodía que expresa tierno amor. Es épica armonía que exalta al Creador. Oh, música divina, oh, canto del Edén, es eco de la bella, feliz Jerusalén. Qué dulce paz yo gozo, oyendo un canto al par, en mundo tenebroso, olvido el todo mar, más dulce que las voces del viento y del mar, es el cantar que llega del trono celestial. Oh, música divina, oh, canto del Edén, es eco de la bella, feliz Jerusalén. El cántico sublime, cual sueño llega a mí, paréceme su ritmo, cual brisas del jardín. Dichoso pensamiento, salvado yo seré, y con los redimidos el himno entonaré. Oh, música divina, oh, canto del Edén, es eco de la bella, feliz Jerusalén. Amén. Querido Dios, en esta hora concluimos diciendo que hemos aprendido la lección de esta hora. Padre, tú quieres que cambie nuestro pensamiento, cambiemos nuestras palabras. Lo que nosotros decimos es profetizar sobre nuestras vidas, cosas favorables, cosas buenas o cosas negativas, cosas desventajosas. En esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, queremos declarar que el Espíritu transforma nuestros corazones, que transforma nuestras mentes, que transforma nuestro sentir, que transforma nuestra percepción de lo que ocurre a nuestro alrededor y sobre todas las cosas que el Espíritu Santo pone las palabras adecuadas en nuestra boca. No solamente para bendecir a otros, no solamente para evangelizar a las personas, invitarlos a Jesús y a la salvación, sino para bendecir nuestras propias vidas, para bendecir a nuestras familias, para bendecir a nuestros hijos, para no profetizar cosas desafortunadas sobre nuestras vidas y nuestras casas, sino para profetizar cosas de bendición, de progreso, de avance, de crecimiento espiritual, de nueva vida en Cristo Jesús. Padre, en esta hora llévanos con paz y bendición a casa y permite que nuestras vidas sean bendecidas por lo que eres, por lo que nos das, pero también por lo que declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.